Si estás escuchando esto ahora, quiero que te hagas una pregunta muy simple. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Tú o las circunstancias? La mayoría de personas nunca se hacen esta pregunta. Se levantan, trabajan, vuelven a casa, se distraen y repiten lo mismo al día siguiente, día tras día, año tras año, sin darse cuenta de algo muy importante. La vida no se diseña sola, la vida se crea. Jim Rohn decía algo que parece sencillo, pero cambia todo cuando lo entiendes. Tu vida no mejora por accidente, mejora cuando tú mejoras. Eso significa que todo empieza contigo, no con el gobierno, no con la economía, no con la suerte, contigo. Porque tu vida siempre será el reflejo de tres cosas: tus decisiones, tus hábitos y tu forma de pensar. Si cambias esas tres cosas, tu vida cambia. Pero aquí aparece el problema. La mayoría de personas quieren resultados nuevos sin cambiar nada. Quieren una vida diferente, con las mismas decisiones. Quieren éxito, sin disciplina. Quieren crecimiento, sin incomodidad. Y eso simplemente no funciona. Jim Rohn lo decía de forma muy directa. Si no cambias lo que haces cada día, tendrás el mismo futuro. Por eso este capítulo se llama Despertar. Porque despertar significa darte cuenta de algo. Tu vida no está escrita. Se está escribiendo ahora, en este momento. Con cada decisión que tomas, con cada hábito que repites, con cada pensamiento que aceptas, y cuando entiendes eso, ocurre algo poderoso. Dejas de culpar al mundo y empiezas a dirigir tu vida. Porque dirigir tu vida no significa controlarlo todo. Significa algo mucho más importante: controlarte a ti mismo, controlar lo que piensas, controlar lo que haces, controlar cómo reaccionas. Jim Rohn enseñaba que el verdadero poder está ahí, no en controlar el viento, sino en ajustar las velas. El viento siempre cambia, los problemas aparecen, las dificultades llegan, las circunstancias cambian, pero las personas que crean su vida no dependen del viento, dependen de su dirección. Y eso es lo que vamos a empezar a construir aquí. Dirección. Porque cuando tienes dirección, tu vida deja de ser aleatoria, empieza a tener propósito, empieza a tener sentido, empieza a tener poder. Así que mientras escuchas esto, haz algo muy simple. Piensa en tu vida actual y pregúntate con honestidad: ¿estoy viviendo una vida que elegí o una vida que simplemente ocurrió? Esta pregunta es incómoda, pero es necesaria, porque toda transformación empieza con conciencia, y la conciencia empieza cuando decides mirar tu vida de frente, sin excusas, sin mentiras, solo con verdad. Jim Rohn decía algo que muchas personas no quieren escuchar: tu vida es el resultado de lo que has permitido. Tus hábitos, tus decisiones, tus prioridades, todo ha construido el lugar donde estás ahora. Pero aquí viene la buena noticia: si tú lo creaste, también puedes cambiarlo. Uno de los mayores errores que comete la gente es creer que su vida está determinada, que ya es tarde, que las cosas son como son. Pero Jim Rohn enseñaba algo completamente distinto. Tu vida no está determinada, está dirigida. Y si no la diriges tú, la dirigirán otras cosas: tus miedos, tus hábitos, tus distracciones. Por eso muchas personas viven en piloto automático, no toman decisiones conscientes, solo reaccionan. Reaccionan al trabajo, reaccionan a los problemas, reaccionan a la rutina. Pero reaccionar no es vivir. Vivir es elegir qué tipo de persona quieres ser, elegir cómo quieres pensar, elegir qué hábitos quieres construir. Porque al final, tu futuro no depende de lo que deseas, depende de lo que repites. Jim Rohn lo explicaba con una idea muy poderosa. El éxito no es algo extraordinario, es simplemente la acumulación de pequeñas decisiones correctas, repetidas cada día. Leer un poco cada día, pensar mejor cada día, mejorar un poco cada día. Eso parece pequeño, pero con el tiempo
se vuelve enorme, porque la vida funciona con acumulación. Los buenos hábitos se acumulan, los malos hábitos también, la disciplina se acumula, la procrastinación también, y después de unos años, ves el resultado. Por eso algunas personas parecen avanzar rápido. No es magia, es acumulación. Durante años hicieron pequeñas cosas bien, mientras otros no hacían nada. Así que si quieres crear tu vida, no empieces pensando en 10 años. Empieza pensando en hoy. ¿Qué puedes mejorar hoy? ¿Qué decisión puedes tomar hoy? ¿Qué hábito puedes empezar hoy? Jim Rohn decía que el día que cambias, todo empieza a cambiar. Hay algo que la mayoría de personas nunca entiende. La vida no cambia cuando lo deseas. La vida cambia cuando cambias tú. Y esto parece obvio, pero casi nadie lo aplica, porque la mayoría de personas pasan años esperando algo, esperando más dinero, esperando más tiempo, esperando más oportunidades. Pero Jim Rohn enseñaba algo completamente diferente. No esperes a que las cosas cambien. Cambia tú, porque cuando tú cambias, tu vida inevitablemente empieza a cambiar también. Si cambias tu forma de pensar, empiezas a ver oportunidades que antes no veías. Si cambias tus hábitos, empiezas a crear resultados que antes no tenías. Si cambias tus estándares, empiezas a construir una vida diferente. La mayoría de personas vive con estándares demasiado bajos. Aceptan demasiado. Aceptan trabajos que odian, aceptan hábitos que los debilitan, aceptan pensamientos que los limitan, y después se preguntan por qué su vida no mejora. Pero la vida siempre respeta tus estándares. Si aceptas poco, recibirás poco. Si exiges más de ti, la vida empieza a responder. Jim Rohn repetía una idea que vale la pena recordar. No desees que las cosas sean más fáciles, desea ser tú más fuerte. No desees menos problemas, desea más habilidades. Porque la vida siempre pondrá desafíos delante de ti, siempre. Pero lo importante no es evitar los desafíos. Lo importante es convertirte en una persona capaz de enfrentarlos. Y eso se construye poco a poco, día a día, decisión tras decisión. Porque el crecimiento personal no ocurre en un momento espectacular, ocurre en silencio. Cuando decides levantarte un poco antes, cuando decides aprender algo nuevo, cuando decides controlar tus pensamientos, son decisiones pequeñas, pero repetidas miles de veces, construyen una vida completamente distinta. Existe otra idea que Jim Rohn repetía constantemente. La disciplina pesa gramos, el arrepentimiento pesa toneladas. Piénsalo por un momento. La disciplina es incómoda, pero solo por unos minutos. Leer cuando preferirías distraerte, trabajar en ti cuando preferirías descansar, tomar decisiones difíciles cuando sería más fácil evitarlas. Eso es disciplina. Pero esa incomodidad es pequeña. Lo que pesa de verdad es el arrepentimiento. Mirar atrás dentro de 10 años y darte cuenta de que no hiciste lo que sabías que debías hacer. No intentaste lo que querías intentar. No construiste la vida que podías construir. Ese arrepentimiento es mucho más pesado. Por eso las personas que logran cosas grandes no son necesariamente las más inteligentes, son las más disciplinadas, las que entendieron algo muy simple. El futuro se crea hoy, no mañana. Hoy, con decisiones pequeñas, con acciones pequeñas, con cambios pequeños, porque el progreso rara vez es espectacular. La mayoría de veces es silencioso, casi invisible. Un pequeño hábito nuevo, un pequeño pensamiento diferente, una pequeña mejora en tu forma de actuar, pero cuando esas pequeñas mejoras se acumulan, todo cambia. Jim Rohn decía que el éxito es como plantar un árbol. Al principio no ves nada, pasan semanas, pasan meses, y parece que nada ocurre, pero bajo la tierra, las raíces están creciendo, preparándose, fortaleciéndose, y un día empieza a aparecer algo en la superficie. Así funciona el crecimiento personal. Primero cambias por dentro, luego cambian tus resultados. Hay algo más que debes entender si quieres dirigir tu vida.
Tu entorno influye en ti más de lo que imaginas. Las personas con las que hablas, las ideas que escuchas, las conversaciones que tienes cada día. Todo eso moldea tu mente, y tu mente moldea tu vida. Jim Rohn lo explicaba con una frase muy famosa: eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Eso significa que si te rodeas de personas que piensan pequeño, tu pensamiento se vuelve pequeño. Si te rodeas de personas que viven con excusas, empiezas a aceptar excusas. Pero si te rodeas de ideas poderosas, tu mente empieza a expandirse. Por eso escuchar contenido que te haga pensar es tan importante. Por eso leer es tan importante. Por eso aprender constantemente cambia tu vida. Porque cada nueva idea abre una nueva posibilidad, cada nueva perspectiva cambia tu forma de ver el mundo. Y cuando cambia tu forma de ver el mundo, cambian tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, cambia tu futuro. La mayoría de personas subestima el poder de una idea, pero una sola idea puede transformar una vida. Una sola idea puede cambiar tus hábitos, puede cambiar tu dirección, puede cambiar tu historia. Y quizás, mientras escuchas esto ahora mismo, alguna de estas ideas ya está empezando a cambiar algo dentro de ti. No de forma dramática, no de forma inmediata, pero de forma profunda. Porque cuando una persona empieza a despertar, algo cambia. Hay una pregunta que casi nadie se hace. Una pregunta incómoda, pero profundamente reveladora. Y esa pregunta es esta: ¿cuál es el precio de la vida que estoy viviendo ahora mismo? No hablo del precio del alquiler, no hablo de la gasolina ni de las facturas, hablo de algo mucho más profundo. Hablo del precio invisible, el precio que pagas por no cambiar. Porque toda vida tiene un precio. La vida extraordinaria tiene un precio. Pero la vida mediocre también. La mayoría de las personas creen que evitar el esfuerzo es gratis. Creen que posponer decisiones es gratis. Creen que dejar pasar oportunidades es gratis. Pero no lo es. Cada vez que eliges la comodidad sobre el crecimiento, pagas. Cada vez que eliges el entretenimiento sobre el aprendizaje, pagas. Cada vez que dices mañana empezaré, pagas. Y lo más peligroso es que ese precio no se paga hoy. Se paga dentro de 5 años, dentro de 10. Se paga cuando miras atrás y te das cuenta de que el tiempo pasó y tú no cambiaste. Imagina por un momento 2 vidas, 2 caminos distintos. En el primer camino, una persona decide mejorar un poco cada día. Lee 10 páginas, aprende algo nuevo, cuida su cuerpo, cuida su mente, invierte en sí mismo. No parece gran cosa. De hecho, durante meses, no cambia nada. Pero pasan 5 años, y esa persona es otra. Piensa distinto, gana distinto, vive distinto. Ahora mira el segundo camino. Otra persona decide no cambiar nada. Dice, estoy bien así. Ya empezaré algún día. Ahora no tengo tiempo. Y pasan 5 años. Y esa persona también es distinta, pero en el sentido opuesto. Más cansada, más frustrada, más atrapada, porque el tiempo amplifica todo. Amplifica tus decisiones, amplifica tus hábitos, amplifica tu dirección. La vida no te pregunta qué quieres, la vida te da más de lo que ya estás haciendo. Si estás creciendo, la vida multiplica el crecimiento. Si estás estancado, la vida multiplica el estancamiento. Por eso el verdadero problema no es dónde estás hoy. El verdadero problema es hacia dónde vas. Porque si no cambias de dirección, terminarás exactamente donde te diriges. Y la mayoría de las personas no se detienen a pensar en esto. Siguen caminando, sin preguntarse si ese camino vale la pena. Siguen trabajando, sin preguntarse si esa vida es la que realmente quieren. Siguen viviendo en automático. Pero despertar significa algo muy distinto. Despertar significa detenerse, mirar tu vida con honestidad brutal y hacer una pregunta poderosa. ¿Este camino me llevará a la vida que quiero? Porque si la respuesta es no,
entonces tienes una decisión que tomar. Las grandes vidas no empiezan con suerte, empiezan con una decisión pequeña, pero firme. Una decisión que muchas veces ocurre en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, sin que nadie más lo sepa, pero esa decisión lo cambia todo. La decisión de no seguir igual, la decisión de tomar el control, la decisión de convertirte en alguien distinto. Porque aquí hay una verdad profunda. Tu vida no cambia cuando cambian las circunstancias. Tu vida cambia cuando cambias tú. Si ganas más dinero pero sigues pensando igual, volverás al mismo lugar. Si consigues nuevas oportunidades pero sigues siendo la misma persona, las perderás. La vida siempre te devuelve a tu nivel de crecimiento. Por eso la verdadera pregunta no es ¿cómo puedo ganar más? La verdadera pregunta es ¿en quién debo convertirme? Esa es la pregunta que transforma destinos. Porque el éxito no es algo que persigues, es algo que atraes con la persona en la que te conviertes. Imagina dos personas buscando oportunidades. La primera tiene disciplina, aprende cada día, cumple su palabra, trabaja en sí misma. La segunda no, evita responsabilidades, se queja, culpa a los demás. Ahora imagina que ambos reciben la misma oportunidad. ¿Quién crees que la aprovechará? La oportunidad no crea grandeza, la revela. La vida no premia las intenciones, premia el carácter, premia la disciplina, premia la evolución personal. Por eso el despertar no consiste en cambiar tu vida, consiste en cambiarte a ti, cambiar tus hábitos, cambiar tu mentalidad, cambiar tu forma de actuar cuando nadie te está mirando. Porque al final, tu futuro no depende de lo que deseas, depende de lo que haces todos los días, y cada día te conviertes en alguien. La pregunta es, ¿en quién? La mayoría de las personas subestima algo muy poderoso, los pequeños cambios. Vivimos en una cultura que quiere resultados gigantes, rápido, inmediato, espectacular. Queremos transformar nuestra vida en 30 días. Queremos duplicar ingresos en un mes. Queremos cambiar todo de golpe, pero la realidad funciona diferente. Las grandes transformaciones no ocurren de repente, ocurren gradualmente, paso a paso, día tras día. La diferencia entre una vida ordinaria y una extraordinaria no está en un evento, está en miles de pequeñas decisiones, decisiones aparentemente insignificantes, leer en lugar de ver otra hora de televisión, aprender una habilidad en lugar de perder el tiempo, ir al gimnasio cuando no tienes ganas, decir la verdad cuando sería más fácil mentir, cumplir una promesa cuando nadie te obligaría, pequeñas decisiones, pequeños actos, pequeños compromisos, pero repetidos cientos de veces, miles de veces, y eso cambia todo. Porque el éxito es acumulativo. Cada libro suma, cada hábito suma, cada disciplina suma, y con el tiempo, esa suma se convierte en una diferencia enorme. Pero aquí está el problema. Los resultados tardan en aparecer. Al principio parece que no pasa nada. Lees durante semanas. Y sigues siendo la misma persona. Entrenas durante meses. Y el cambio parece pequeño. Trabajas en tu mentalidad y el mundo sigue igual. Pero algo está ocurriendo. Algo invisible. Estás construyendo cimientos. Estás cambiando tu identidad. Estás convirtiéndote en alguien distinto, y cuando esos cambios se acumulan lo suficiente, la vida empieza a responder. Las oportunidades aparecen, las puertas se abren, las personas te perciben diferente, porque ahora eres diferente. El mundo responde a quien eres, no a lo que dices querer, y ese es el verdadero poder del despertar. Entender que tu vida puede cambiar, pero primero debes cambiar tú, y ese cambio empieza con algo muy pequeño, algo que puedes hacer hoy, algo que puedes repetir mañana, algo que puedes mantener durante años. Un pequeño paso, después otro y después otro, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que tu vida ya no es la misma.
Hay algo que controla tu vida mucho más de lo que imaginas. No es el dinero, no es el trabajo, no son las circunstancias. Es tu identidad, la historia que te cuentas sobre quién eres. Cada persona vive dentro de una identidad. Algunas personas dicen, soy disciplinado. Otras dicen, soy desordenado. Algunas dicen, soy una persona que siempre aprende. Otras dicen, yo nunca fui bueno estudiando. Esas frases parecen pequeñas, pero en realidad son instrucciones. Instrucciones que tu mente sigue todos los días. Si una persona cree que es disciplinada, actuará de forma disciplinada. Si una persona cree que es perezosa, actuará de forma perezosa. Porque la mente humana busca coherencia, busca actuar de acuerdo con la identidad que acepta. Por eso muchas personas intentan cambiar su vida, pero no lo logran. Intentan cambiar sus acciones, pero no cambian su identidad. Intentan hacer ejercicio, pero siguen creyendo que no son personas activas. Intentan ahorrar dinero, pero siguen creyendo que son malos con el dinero. Intentan aprender, pero siguen creyendo que no son inteligentes. Y entonces ocurre algo inevitable. Vuelven a sus viejos hábitos, porque los hábitos siempre regresan al nivel de la identidad. Por eso el verdadero cambio no empieza con una acción, empieza con una decisión interna. La decisión de redefinir quién eres, no quién fuiste, no quién creen los demás que eres, sino quién decides ser ahora. Imagina por un momento que decides algo muy simple. Decides convertirte en una persona que mejora cada día. No una persona perfecta, no una persona extraordinaria, simplemente una persona que mejora. Cada día un poco. Ahora pregúntate algo. Si realmente fueras esa persona, ¿qué harías mañana por la mañana? Tal vez leerías un poco, tal vez cuidarías tu cuerpo, tal vez evitarías distracciones. No porque alguien te obligue, sino porque eso es lo que hace alguien como tú. Esa es la clave. Las personas exitosas no luchan constantemente contra sí mismas, simplemente actúan de acuerdo con quién son. Una persona disciplinada no lucha cada día con la disciplina es parte de su identidad. Una persona que aprende no lucha con el aprendizaje. Aprender es parte de su identidad. Por eso el cambio real ocurre cuando decides algo profundo, cuando dices, desde hoy soy alguien que se respeta, desde hoy soy alguien que crece, desde hoy soy alguien que construye su vida. Esa decisión puede parecer pequeña, pero cambia todo, porque cada decisión futura se compara con esa identidad. Y cuando una acción no coincide con tu nueva identidad, algo dentro de ti se incomoda, y esa incomodidad te empuja a crecer. Cada persona vive una batalla diaria, una batalla silenciosa, una batalla que nadie más ve. Es la batalla entre dos versiones de ti mismo, la versión que quiere crecer y la versión que quiere quedarse igual, la versión que quiere aprender y la versión que quiere distraerse, la versión que quiere disciplina y la versión que quiere comodidad. Esta batalla ocurre todos los días, cuando suena el despertador, cuando decides qué hacer con tu tiempo, cuando eliges entre mejorar o procrastinar. La mayoría de las personas cree que las personas exitosas no tienen esta batalla, pero eso no es verdad. Todos la tienen. La diferencia es quién gana más veces. Cada vez que eliges crecer, tu carácter se fortalece. Cada vez que eliges la comodidad, tu carácter se debilita. Y con el tiempo, esas pequeñas victorias o derrotas crean tu vida. Por eso el carácter es tan importante. El carácter es la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te recompensará inmediatamente. Jim Rohn enseñaba que la disciplina es el puente entre metas y logros. Sin disciplina, los sueños siguen siendo sueños. Con disciplina, los sueños empiezan a tomar forma. Pero la disciplina no es algo dramático, no es un momento heroico, es algo mucho más simple. Es cumplir pequeñas promesas, promesas que haces contigo mismo. Prometes leer,
y lees. Prometes trabajar y trabajas. Prometes mejorar y mejoras. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, tu confianza crece, tu respeto propio crece, tu identidad se fortalece. Pero cada vez que rompes una promesa, algo se debilita dentro de ti. Tu mente empieza a creer que no eres confiable, que tus palabras no significan nada, y eso destruye la confianza en uno mismo. Por eso el crecimiento personal empieza con algo simple: cumplir tu palabra, especialmente la palabra que te das a ti mismo. Despertar no significa simplemente entender ideas, significa ver tu vida con claridad, ver los patrones, ver los hábitos, ver las decisiones que te trajeron hasta aquí. Muchas personas pasan años sin despertar realmente. Se distraen, se entretienen, se mantienen ocupadas, pero nunca se detienen a observar su vida. Nunca se preguntan: ¿estoy viviendo como quiero vivir? ¿Estoy creciendo como debería crecer? ¿Estoy construyendo la vida que quiero? Despertar significa hacer esas preguntas y responderlas con honestidad, sin excusas, sin culpar a nadie, solo con verdad, porque la verdad es el punto de partida del cambio. Si no ves tu situación con claridad, no puedes transformarla. Pero cuando una persona despierta de verdad, algo cambia. Empieza a ver oportunidades donde antes veía obstáculos. Empieza a ver responsabilidad donde antes veía culpa. Empieza a ver poder donde antes veía limitaciones. Y ese cambio de perspectiva lo cambia todo. Porque cuando entiendes que eres responsable de tu vida, también entiendes algo liberador, que tienes el poder de transformarla. No de controlar todo, pero sí de dirigir tu dirección. Y la dirección lo es todo. Si cambias tu dirección, tu destino cambia. No de inmediato, pero inevitablemente, porque cada día te acercas un poco más al lugar al que te diriges. Por eso el despertar es solo el comienzo. El verdadero trabajo empieza después. Empieza cuando decides vivir conscientemente, cuando decides pensar antes de actuar, cuando decides construir hábitos que te acerquen a la vida que deseas. No es un cambio instantáneo, es un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, un proceso de transformación personal. Y ese proceso empieza con algo muy simple: la decisión de no volver a vivir dormido, la decisión de dirigir tu vida, la decisión de convertirte en la persona que puede crear el futuro que imaginas. Imagina por un momento que tu mente es un jardín enorme, un espacio donde cada pensamiento que tienes es una semilla. Algunas semillas son poderosas, ideas de crecimiento, ideas de disciplina, ideas de posibilidad, pero otras semillas son muy distintas: dudas, miedos, excusas. Y aquí está la parte interesante: la mente funciona exactamente igual que un jardín real. Si plantas buenas semillas, crecerán buenas plantas, pero si no plantas nada, no quedará vacío. Crecerán malas hierbas, automáticamente, sin esfuerzo, sin intención. La vida funciona así. Si no cultivas tu mente con ideas fuertes, la mente se llena sola, se llena de ruido, de negatividad, de pensamientos que no elegiste conscientemente. Por eso muchas personas viven atrapadas en una mentalidad limitada, no porque alguien se la haya impuesto, sino porque nunca decidieron cultivar su mente, nunca decidieron elegir conscientemente qué ideas permitir. Pero cuando empiezas a entender esto, todo cambia. Empiezas a observar tus pensamientos, empiezas a notar algo curioso: que muchas de las ideas que pasan por tu mente no son realmente tuyas. Son ideas que escuchaste, ideas que absorbiste, ideas que repetiste durante años, pero nunca cuestionaste. Y cuando una persona empieza a cuestionar sus pensamientos, empieza a despertar, empieza a elegir, empieza a decidir qué ideas merecen quedarse y cuáles deben desaparecer. Porque no todos los pensamientos merecen tu atención. Algunos pensamientos son simplemente ruido. Y el problema del ruido es que si lo escuchas lo suficiente, empiezas a creerlo. Por eso cuidar tu mente es una responsabilidad diaria.
No es algo que haces una vez, es algo que haces todos los días. Igual que un jardinero cuida su jardín, arranca las malas hierbas, riega las plantas correctas, protege lo que quiere que crezca. Así debes cuidar tu mente, observando, eligiendo, cultivando, porque con el tiempo, tu mente se convierte en el entorno donde vive tu vida entera. Tus decisiones nacen allí, tus hábitos nacen allí, tu visión del mundo nace allí. Y si tu mente está llena de malas hierbas, tu vida reflejará ese desorden. Pero si tu mente está llena de ideas fuertes, tu vida reflejará ese poder. Cada persona vive dentro de una historia silenciosa, una narrativa interna, una forma de interpretar lo que ocurre. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente. Una ve un obstáculo, la otra ve una oportunidad, una ve un fracaso, la otra ve una lección. ¿Qué crea esa diferencia? La historia que cada uno se cuenta, la interpretación, la forma de ver el mundo. Y lo interesante es que esa historia no es fija, no es permanente, puede cambiar, puede evolucionar, pero solo si decides examinarla. Porque muchas veces la historia que te cuentas se creó hace mucho tiempo, tal vez en la infancia, tal vez después de una experiencia difícil, tal vez después de escuchar demasiadas veces la misma frase. Eso no es para ti. No eres bueno en eso. La vida es difícil. Y sin darte cuenta, esas frases se convierten en parte de tu identidad. Se convierten en la historia que te cuentas. Y esa historia empieza a dirigir tu vida. Dirige tus decisiones, dirige tus expectativas, dirige tu futuro. Pero aquí está la verdad poderosa. La historia no es el destino, es solo una narrativa. Y las narrativas pueden cambiar. Cuando una persona decide reescribir su historia, algo increíble ocurre. Empieza a ver su pasado de otra forma. Empieza a ver sus fracasos como entrenamiento. Empieza a ver sus errores como aprendizaje. Empieza a ver sus desafíos como oportunidades de crecimiento. Y cuando cambias la historia, cambias el significado de tu vida. Porque el significado determina tu energía. Y la energía determina tus acciones. Por eso dos personas con circunstancias similares pueden tener destinos completamente distintos. Una vive atrapada en su historia, la otra decide transformarla. La otra decide usar cada experiencia como combustible, como motivación, como una razón más para crecer. Y ese cambio de narrativa es una de las formas más profundas de despertar. Hay un momento en la vida de algunas personas que lo cambia todo. No es un momento visible. No ocurre delante de una multitud. No aparece en las redes sociales. Es un momento interior. Un momento en el que una persona toma una decisión profunda. La decisión de no volver atrás, de no volver a la versión antigua de sí misma, de no volver a los mismos hábitos, a las mismas excusas, a la misma forma de vivir. Ese momento es silencioso, pero poderoso, porque cuando una persona toma esa decisión, algo cambia en su mente, empieza a verse diferente, empieza a verse como alguien que está en transformación, y cuando te ves como alguien que está cambiando, empiezas a actuar de forma diferente. Las pequeñas decisiones empiezan a alinearse con esa nueva identidad. Decides cuidar tu tiempo, decides cuidar tu mente, decides cuidar tu energía, no porque alguien te obligue, sino porque ahora entiendes algo. Tu vida es tu responsabilidad. Nadie más puede construirla por ti. Nadie más puede vivirla por ti. Y cuando aceptas esa responsabilidad, aparece algo poderoso, la libertad. La libertad de dirigir tu dirección. La libertad de construir tu futuro. La libertad de convertirte en alguien diferente. Pero esa libertad también exige algo. Exige disciplina, exige paciencia, exige constancia, porque las grandes transformaciones no ocurren en un día, ocurren en cientos de días, en miles de decisiones pequeñas, en momentos en los que eliges crecer, cuando sería más fácil rendirte. Pero cada una de esas decisiones
fortalece algo dentro de ti, tu carácter, tu identidad, tu visión de lo que es posible. Y con el tiempo, esa nueva versión de ti empieza a sentirse natural, empieza a sentirse real, empieza a sentirse inevitable. Despertar no significa simplemente escuchar ideas, no significa sentirse motivado durante unos minutos. Despertar significa algo más profundo, significa empezar a vivir de forma consciente, significa observar tus decisiones, observar tus hábitos, observar tus pensamientos y preguntarte constantemente, ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja? Porque cada decisión crea una dirección, cada hábito crea un destino, y cuando empiezas a ver tu vida de esta forma, todo cambia. Empiezas a darte cuenta de algo importante, que no necesitas cambiar todo de golpe, solo necesitas cambiar la dirección. Un pequeño cambio hoy, otro pequeño cambio mañana, otro pequeño cambio la próxima semana. Y con el tiempo, esos cambios crean una nueva realidad, una nueva mentalidad, una nueva vida. Pero el verdadero despertar ocurre cuando entiendes algo aún más profundo, que el crecimiento nunca termina, que siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que mejorar, algo nuevo que descubrir sobre ti mismo. La vida es un proceso de evolución, un proceso de desarrollo constante, y cuando aceptas ese proceso, dejas de buscar resultados inmediatos. Empiezas a construir una vida basada en el crecimiento, en la disciplina, en la responsabilidad, en la posibilidad. Y esa es la esencia del despertar. Entender que tu vida no está escrita, que tu futuro no está decidido, que cada día es una oportunidad para avanzar, una oportunidad para crecer, una oportunidad para convertirte en alguien más fuerte, más consciente, más capaz. Porque al final, la persona que te conviertes determina la vida que creas. Y cuando despiertas a esa verdad, tu forma de vivir cambia para siempre.